nuestro pH, en este caso, al hablar del equilibrio ácido-base, ¿está bien? Vamos a utilizar como medida, ya sea de acidez, ¿correcto? Cuando el pH es bajo, ¿correcto? Acidez. Cuando el pH es alto, vamos a hablar de alcalinidad, ¿correcto? Y nada más el pH va a indicar la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Entonces, un pH ácido va a ser un pH menor a los valores normales que vamos a ir viendo. Un pH alcalino va a ser un pH por encima de estos valores normales. Y va a indicar la cantidad, correcto, la concentración de los hidrogeniones. Como pueden ver acá, esta es la fórmula para hallar nuestro pH, correcto. Y está relacionada directamente con la concentración de hidrogeniones. pH, concentración de hidrogeniones. ¿Cómo podemos hallar el pH? El pH se halla de la siguiente forma. Se hace en la calculadora negativo logaritmo de hidrogeniones. O también pueden hacer 1 dividido la concentración de hidrogeniones y logaritmo. ¿Correcto? El pH normal tiene una concentración de hidrogeniones de aproximadamente 40 nanoequivalentes. Nanoequivalentes. Correcto. Este es el valor normal. Correcto. En la sangre. Ahora, para utilizar en la forma, no usamos de forma en esta unidad de medida. Correcto. Tenemos que utilizar en miliequivalentes. A convertir en miliequivalentes nos da este valor. Al hacer logaritmo del negativo de este valor nos va a dar un pH normal de 7,4. Este es nuestro pH normal. ¿Cómo encontramos el pH normal? En base a la concentración normal de hidrogeniones que tenemos en la sangre. Correcto, es solamente eso, ¿está bien? Pueden hacer de esta forma o de esta forma. Si ustedes tienen los valores normales de hidrogeniones en sangre, van a encontrar fácilmente su pH. ¿Está bien? Este es el valor normal del pH, 40 nanoequivalentes. O pueden usar este valor, ¿está bien? En 1000 equivalentes. Tenemos acá nuestro cuadro, tenemos el pH normal, ¿correcto? Que va a estar entre estos valores, entre 7,35 a 7,45. Este es nuestro pH normal. El pH va a medir la cantidad de hidrogeniones. No se olviden eso, ¿está bien? Entonces, un pH menos que 7,35 va a ser un pH ácido, como dijimos, ¿está bien? Un pH mayor a 7,45 va a ser un pH básico, ¿correcto? O alcalino. Entonces, tenemos nuestro valor normal, ¿está bien? El valor normal vamos a utilizar esto, el rango, ¿está bien? 7,35 a 7,45. Menor a este límite inferior, pH ácido. Mayor a este límite superior, un pH básico. Tenemos que saber que el pH compatible con la vida, ¿está bien? Oscila entre 6,8 a 8, ¿está bien? Si es más ácido que esto, ya no es compatible con la vida, ¿está bien? Un pH mayor que 8 tampoco es compatible con la vida. El pH ácido va a inducir al sistema nervioso central a un coma profundo, ¿correcto? Vamos a entrar en coma profundo. Esa va a ser la causa de muerte de un pH ácido, menos que esto que ya es incompatible con la vida, ¿correcto? Más que
8, sin embargo, va a producir lo opuesto. Va a producir un metabolismo exagerado, ¿correcto? Y tampoco es compatible con la vida. Va a empezar a producir convulsiones. Por eso es que el paciente con pH básico va a convulsionar. Y el paciente con pH ácido va a entrar en coma, ¿correcto? Perfecto. Y como ya dijimos, el hidrógeno es un electrolito que si aumenta por encima de los valores normales, ¿está bien? Las variaciones del hidrógeno, Professor, ¿sí? tem alguns alunos pedindo para o senhor aceitar. Perfecto, vamos a citar eso. Obrigada. Muy bien, lo que dijimos, ¿está bien? El pH va a medir la concentración de hidrogeniones, ¿está bien? Tenemos nuestro pH normal, que oscila entre 7,35 a 7,45. Un pH menor a nuestro límite inferior, consideramos un pH ácido. Un pH mayor por encima de este límite superior, pH básico. ¿Correcto? Nuestro medio interno de por sí siempre tiende a la acidosis, como vamos a ir viendo, ¿está bien? El organismo en sí produce los ácidos volátiles y los ácidos no volátiles. Los ácidos volátiles, ¿correcto? Van a ser el ácido carbónico, por ejemplo, ¿está bien? El ácido carbónico, ustedes saben que, o sea, sí, el ácido carbónico que puede convertirse en dióxido de carbono y ser expulsado por el pulmón. Por eso es volátil, ¿está bien? Porque puede convertirse en gas y ser expulsado, ¿correcto? Ahora, los ácidos no volátiles son los que no pueden convertirse en gas. Por eso no puede ser expulsado por los pulmones. Tienen que pasar sí o sí por nuestros riñones. Tienen que ser filtrados en los riñones y ahí ser expulsados, ¿está bien? Como el ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfórico. ¿Correcto? Estos valores tienen que saber, ¿está bien? Esto le va a ser útil de por vida, ¿está bien? En la práctica médica. Los valores normales de la gasometría arterial. El pH ya dijimos que tiene un valor normal de 7,35 a 7,45. La presión parcial del oxígeno varía entre 80 a 100 milímetros de mercurio. La presión parcial del dióxido de carbono entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Esto ya vimos en la clase de circulación, entonces ya le va a ser más fácil memorizar. La saturación de oxígeno normal 95 a 100% y el valor normal del bicarbonato, que oscila entre 22 a 26 mil equivalentes litros. Para continuar nuestras clases, tiene. ¿Sí? Esse pH de 0,35 a 0,45 é do sangue, né? Sí. pH arterial, gasometría arterial. Estos valores quiero que sepan, ¿está bien? Para poder continuar de esta forma, ¿está bien? Para que no se pierdan. Entonces, el valor normal del pH, el valor normal del dióxido, presión del dióxido, que ustedes ya saben, ¿está bien? Y el valor normal del bicarbonato en sangre, ¿está bien? 22 a 26. El ácido, para definir un ácido, sería una molécula que puede donar un hidrógeno. O sea, va a ser una molécula que pueda liberar un hidrogenión al medio, ¿correcto? Dijimos que el pH ácido es el pH bajo.
por debajo de 7,35, correcto. ¿Y cómo se produce el pH ácido? Se produce por aumento de los hidrogeniones. Cuando hay un aumento de hidrogenión, tenemos un pH ácido. Entonces, al definir un ácido, va a ser una molécula que puede donar un hidrogenión, como por ejemplo el ácido carbónico, H2CO3. El ácido carbónico es un ácido porque puede liberar un hidrogenión, ¿correcto? Ustedes ya saben, libera un hidrogenión y forma nuestro bicarbonato. ¿Correcto? Ahora, tenemos ácidos a su vez fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son los que se disocian rápidamente, también rápidamente pierden su protón hidrógeno. ¿Correcto? Y va a poder liberar de esta forma grandes cantidades de hidrógeno al medio. Un ejemplo de ácido fuerte es nuestro ácido clorhídrico. Este es un ácido fuerte, conocido ya por ustedes. Los ácidos débiles, sin embargo, tienden a liberar su protón hidrógeno con menos fuerza. ¿Está bien? Lo que sería, por ejemplo, este ejemplo mismo, el ácido carbónico, que es un ácido débil. ¿Está bien? Al hablar de base o álcali, correcto, de alcalino, va a ser una molécula que puede aceptar un ion hidrógeno, correcto. Estamos definiendo conceptos para poder adentrarnos hacia los contenidos, ¿está bien? Entonces, una sustancia base va a ser una sustancia que pueda aceptar un hidrógeno, correcto. También tenemos bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes tenemos, por ejemplo, el OH, correcto. El OH es una base fuerte que tiende a aceptar de forma rápida un protón hidrógeno del medio, para de esta forma formar la molécula de agua. Entonces, una base fuerte. También tenemos bases débiles, correcto, como nuestro bicarbonato. El bicarbonato es una base débil, ¿está bien? Que puede también recibir, como ustedes ya saben, recibir una molécula de hidrógeno y convertirse nuevamente en ácido carbónico, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando el ácido carbónico recibe una molécula de hidrógeno o el OH recibe una molécula de hidrógeno, un hidrógeno? ¿Qué pasa con nuestro pH? Se vuelve más básico, ¿correcto? ¿Por qué se vuelve más base? Porque se secuestra el hidrógeno que causa el medio ácido, ¿correcto? Entonces tenemos menos hidrogeniones, entonces tenemos un medio básico por secuestro de los hidrogeniones del medio, ¿correcto? Nuestro cuerpo tiene diferentes, o sea, tiene tres defensas contra los cambios del pH, ¿correcto? El primer medio, el que es el más rápido, ¿correcto? Va a ser el llamado buffer o tampones, ¿está bien? ¿Qué ocurre a nivel de los vasos sanguíneos? ¿Está bien? Acá tenemos, al principal tenemos al bicarbonato. Aunque también hay otras sustancias que actúan en los amortiguadores ácidos base tipo buffer en los vasos sanguíneos. Pero tenemos al principal, que es el bicarbonato, que ustedes ya saben que va a actuar como una base, va a tender a recibir un protón hidrógeno y formar nuestro ácido carbónico. De esta forma, eliminar el hidrógeno del medio, ¿correcto? Cuando el medio es muy ácido. Perfecto. Esta molécula
de dióxido de carbono, ustedes saben que se forma nuevamente por la anhidrasa carbónica. O sea, se forma una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono. Esta reacción puede ocurrir en este sentido como en este sentido, de acuerdo a la necesidad. ¿Correcto? Entonces, el primer medio de defensa, tenemos los amortiguadores ácido-bases tipo buffer. ¿Correcto? La siguiente defensa del organismo, que es la primera, actúa inmediatamente, rápida, ¿está bien? Segundos, minutos, ya actúa el amortiguador ácido-base tipo buffer, ¿está bien? El sistema respiratorio actúa más o menos a las primeras horas, correcto, es un poco más tardío. ¿Qué realiza el sistema respiratorio? Cuando el medio es ácido, empieza a hiperventilar. ¿Qué pasa cuando hiperventilamos? Sacamos de los pulmones mayor cantidad de dióxido de carbono, correcto. Si tenemos menos cantidad de dióxido de carbono, liberamos menos ácido al medio. ¿Cómo es eso? Si tenemos mucha cantidad de CO2 en el medio, ¿qué va a pasar? Este CO2 va a reaccionar con una molécula de agua cuando tenemos mucho CO2, ¿correcto? Y va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico, ustedes saben que se disocia en un protón hidrógeno y en un bicarbonato. ¿Correcto? Libera entonces un hidrógeno, ¿correcto? Al medio. Perfecto, entonces el CO2, cuando hay un aumento de CO2, la reacción ocurre en este sentido y se libera hidrógeno, se produce el medio ácido, ¿correcto? Y para contrarrestar esto, el pulmón empieza a hiperventilar, disminuye entonces la concentración de dióxido, saca más dióxido, disminuye la concentración de dióxido y entonces esta reacción ocurre, o sea, hay menos de esta reacción. Entonces hay menos liberación de hidrógeno al medio. Entonces el medio se vuelve más básico nuevamente. ¿Correcto? Entonces esto tiende a llevar al medio ácido. ¿Correcto? Como vimos al comienzo, todo tiende prácticamente al medio ácido. Y el siguiente, el último, que actúa más o menos al día, a los 2 días, es el sistema renal. Pero es el más efectivo, es el más potente con respecto a la regulación de cambios de pH. Ustedes ya saben cómo actúa el sistema renal en la regulación del pH. ¿Correcto? A nivel de los túbulos, tenemos acá, recordar un poquito, nuestra nefrona, la arteriola aferente que está trayendo la sangre, en este sentido, por medio de la arteria renal. Acá la arteriola eferente que está saliendo la sangre de nuestro capilar glomerular, que está llevando la sangre ya hacia nuestra vena renal. ¿Correcto? Antes de llegar a la vena renal, tenemos los capilares. ¿Correcto? Capilares peritubulares. Capilares glomerulares acá los capilares peritubulares. Acá está nuestra cápsula de Bowman, correcto. Acá están nuestros túbulos, correcto. Acá la sangre que viene de la arteria renal pasa hacia nuestro túbulo, se filtra hacia nuestro túbulo, correcto. Y tiene contacto con este capilar peritubular. ¿Qué quiere decir eso? Que si es necesario, puede pasar sustancia de mi capilar hacia mi túbulo o de mi túbulo hacia mi capilar, ¿correcto? Lo que termina acá ya es orina, se excreta, se elimina del medio, ¿correcto? Ahora, ¿qué hace el sistema renal con el equilibrio del pH? ¿Correcto? Tenemos nuestro hidrógeno y nuestro bicarbonato.
la regulación ácido-base. Si tenemos un medio ácido, correcto. ¿Qué quiere decir un medio ácido? Que hay abundante cantidad de hidrogeniones. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro riñón? Si tenemos mucho hidrógeno, el riñón de la sangre, va a tirar hacia el túbulo los hidrogeniones. ¿Para qué? Para que estos hidrogeniones puedan ser eliminados por medio de la orina y así disminuir la sangre ácida, ¿correcto? ¿Y qué hace con los bicarbonatos? Reabsorbe bicarbonato, o sea, del túbulo, bicarbonato que estaba en el túbulo, va a meter nuevamente hacia los capilares, ¿correcto? Para que acá en la sangre estos bicarbonatos reaccionen también con los hidrógenos, formen ácido carbónico y así disminuya más aún la cantidad de hidrógeno. Disminuye la cantidad de hidrógeno por excreción, ¿correcto? Hacia la orina y disminuye por la formación de ácido carbónico, ¿correcto? Por la absorción de bicarbonato. El sistema más importante con respecto a los cambios de pH. Si es un medio básico, va a ocurrir lo opuesto, ¿correcto? Ya vimos en la parte de renal, un contenido ya conocido por ustedes. Con respecto a la ecuación de Henderson y Hasselbalch, dice, la concentración de hidrogeniones se expresa en unidades de pH. Esto ya dijimos, ya hablamos, ¿está bien? El pH expresa la concentración de hidrogeniones, ¿correcto? Pero nosotros podemos no tener el valor de nuestro hidrogenión, ¿está bien? Pero podemos hallar de igual manera nuestro pH. ¿Cómo podemos hallar nuestro pH sin tener la cantidad de hidrogeniones? Sabiendo la cantidad de bicarbonato circulante y sabiendo la cantidad de oxígeno, o sea, de dióxido de carbono circulante. Correcto, mediante esta fórmula acá, que expresa la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Está bien? Donde dice, dice que la constante de disociación más el logaritmo de la división del bicarbonato sobre 0,03, que es una constante, por la presión parcial del dióxido de carbono, ¿correcto? Constante de disociación también es una constante, ¿está bien? Entonces el valor es de 6,1. Entonces 6,1 más logaritmo, colocamos la concentración de bicarbonato que tenemos, colocamos abajo la concentración de dióxido de carbono y de esta forma también encontramos nuestro pH, ¿correcto? Sin tener los valores de hidrogeniones. Por más que el pH exprese unidades de hidrogeniones. Esta fórmula es muy útil, ¿correcto? Con esta fórmula podemos entender lo siguiente. Si ustedes se fijan, si el el dióxido de carbono aumenta acá, nuestro pH va a descender. ¿Por qué esto? Porque si ustedes se fijan, son inversamente proporcionales. ¿Correcto? Se está dividiendo, está multiplicando, inversamente proporcionales. Entonces, un aumento de dióxido de carbono va a descender el pH. ¿Correcto? Lo que ya dijimos. Si vos tenés mucha cantidad de CO2, ¿qué vas a producir? Entonces vas a juntar con tu molécula de agua y va a formar el ácido carbónico, que va a disociarse liberando el protón hidrógeno, el que va a expresar nuestro pH. ¿Correcto? Entonces, si vos tenés mucho CO2, vas a tener mucha cantidad de hidrogeniones. ¿Correcto? Si tenés mucha cantidad de hidrogeniones, estás hablando de un medio ácido. ¿Correcto? El medio ácido, tenemos nuestro pH normal, que era de 7,35 a 7,45, ¿correcto? Por debajo de esto es ácido,
Por encima de esto es básico. Entonces, un aumento de hidrógeno, correcto, va a producir mayor liberación de hidrogeniones. La mayor liberación de hidrogeniones va a producir un pH ácido, o sea, va a disminuir nuestro pH. Por debajo de esto es ácido. ¿Se fijan cómo disminuye nuestro pH? Inversamente proporcional. Y el bicarbonato, lo opuesto, ¿correcto? Si tenemos un aumento de bicarbonato en sangre, esta reacción va a ocurrir en este sentido. ¿Correcto? Al final se va a producir CO2, va a ser expulsado. El bicarbonato es una base, ¿correcto? Va a secuestrar los niveles, los hidrogeniones del medio. Al secuestrar, al agarrar este hidrogenión del medio y juntar nuevamente con nuestro bicarbonato y formar el ácido carbónico, se disminuye la cantidad de hidrogeniones del medio. ¿Se entiende? Se quita este hidrógeno y disminuye este hidrogenión. ¿Correcto? Al disminuir el hidrogenión se vuelve un medio más básico. ¿Correcto? Y se aumenta entonces el pH. Acá es básico, acá es ácido. ¿Correcto? Entonces, un aumento del bicarbonato va a producir también un aumento del pH. pH básico, pH mayor a 7,45, porque son directamente proporcionales. Si esto aumenta, esto aumenta. Si esto disminuye, esto disminuye. E inversamente proporcional el pH con el CO2. Si tenemos más CO2, nuestro pH va a estar disminuido. Si tenemos menos CO2, nuestro pH va a estar aumentado. Correcto. Importantísimo esto, para entender cómo va la cosa, cómo va la mano. Ahora vamos a hablar un poco de los trastornos ácido-base. Acá vamos a hablar de la acidosis metabólica, de la acidosis respiratoria, de la alcalosis metabólica y de la alcalosis respiratoria. Como pueden ver, importantísimo el tema de hoy. Para ayudarles todavía, les coloqué acá la escala de pH, porque muchos aún no están memorizando esto, ¿está bien? Tenemos que saber estos valores normales. Correcto. Por debajo de 7,35, ácido. Por encima de 7,35, básico. Correcto. Tenemos que saber sobre las compensaciones que se va a producir en nuestro cuerpo. Si hay un desequilibrio metabólico, o sea, si nuestro riñón está fallando, el que va a compensar esta falla va a ser nuestro sistema respiratorio. Riñón, pulmón, ¿correcto? Si la falla es en el sistema respiratorio, entonces va a compensar ¿quién? Va a compensar mi riñón, ¿correcto? Eso es lo que va a hacer nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco entonces del trastorno, de los trastornos ácido-básicos, específicamente de la acidosis metabólica. Correcto. Si hablamos de acidosis, hablamos de un aumento de hidrógeno, hidrogeniones. Correcto. Ahora, el aumento de hidrogeniones, correcto, va a producir un medio ácido. Entonces, si tenemos un pH aumentado, correcto, vamos a pedir nuestra gasometría al paciente. Si en la gasometría la concentración de hidrógeno está aumentado, ya sabemos que es una acidosis. Ahora tenemos que ver qué tipo de acidosis. El compensador de la acidosis metabólico, de todo lo que sea metabólico, va a ser nuestro sistema respiratorio. ¿Correcto? Para saber si está compensando aumento de hidrogeniones, medio ácido, ¿correcto? Va a producir la formación de ácido carbónico, ¿correcto? En este sentido la reacción. Esto va a liberar dióxido de carbono
y agua al medio. Ahora, ¿cómo va a compensar? Esto es una falla metabólica, ¿correcto? ¿Cómo va a compensar nuestro cuerpo? Va a compensar activando el sistema respiratorio, aumentando el trabajo del sistema respiratorio. ¿Para qué? Para eliminar más cantidad de dióxido de carbono. Entonces, una acidosis metabólica, vamos a tener un aumento de hidrogeniones. Este aumento de hidrogeniones va a producir un aumento de la ventilación y un aumento de la eliminación de CO2 por medio de los pulmones. ¿Correcto? Y entonces se va a traducir en una disminución del dióxido de carbono. ¿Correcto? Entonces tenemos un aumento en la acidosis metabólica, una disminución del pH, ahí ya sabemos que es ácido. ¿Correcto? Menos de 7,35, ácido. ¿Correcto? Ya vimos que es ácido, una acidosis, ¿está bien? Por medio de nuestra gasometría. Vamos a pedirle nuestra gasometría a nuestro paciente. Correcto, nos va a venir esto en una tira de papel. Y ahí vamos a empezar a calcular, ¿está bien? Vamos a ver enseguida cómo vamos a calcular todo. Entonces, tenemos un aumento de los niveles de hidrógeno en nuestra gasometría, acidosis. Correcto. Ahora tenemos que ver si esa acidosis es de qué tipo, ¿está bien? Si está compensada esa acidosis o si es con un anión GAP elevado o con un anión GAP normal. Para empezar, tenemos que detectar que es una acidosis por aumento de hidrogeniones. ¿Correcto? Pillamos que es metabólico. ¿Por qué? Porque compensó nuestro sistema respiratorio. ¿Cómo compensó nuestro sistema respiratorio? Excretando mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces los niveles de dióxido de carbono en sangre también va a disminuir. Disminución también del PCO2 en sangre. En nuestra gasometría vamos a encontrar el pH disminuido y vamos a encontrar el PCO2 disminuido. ¿Correcto? Muy bien. Como es metabólico y el riñón es el que está con problema, ¿correcto? El riñón elimina hidrógeno y reabsorbe bicarbonato. Entonces, ¿quién creen que va a estar disminuido también? El bicarbonato. ¿Por qué? Porque no hay reabsorción, porque la falla es metabólica, o sea, es de nuestro riñón y el que compensa es nuestro pulmón. Por eso, en una acidosis metabólica, en nuestra gasometría, vamos a encontrar pH disminuido, bicarbonato disminuido, dióxido de carbono disminuido. Diagnóstico, acidosis metabólica. Así es sencillo. Ahora, tenemos que ver si esa acidosis, está bien, es con anión GAP aumentada o con anión GAP, o sea, con anión GAP normal, ¿correcto? O con anión GAP elevado, ¿correcto? Para ver las causas de nuestra acidosis metabólica. Si es con anión GAP normal, se da por falta nada más de bicarbonato, ¿correcto? Lo que ocurre, por ejemplo, en las diarreas intensas o en la insuficiencia renal, en la falla renal, donde no hay reabsorción de bicarbonato, entonces falta bicarbonato, ¿correcto? Ahí, entonces, si tenemos nuestro anión GAP normal, vamos a decir que es por falta de bicarbonato o por una eliminación excesiva o porque nuestro riñón falla y no reabsorbe bicarbonato. Ahora, si nuestro anión GAP está elevado, ¿correcto? Puede ser por una acidosis, cetoacidosis diabética, por acumulación de cuerpos cetónicos que van a producir cetoácidos, o por una acidosis láctica, acumulación de ácido láctico. ¿Está bien? Lo que ocurre, por ejemplo, cuando nuestro hígado es insuficiente, insuficiencia hepática, o por ejemplo, cuando hay un consumo excesivo de alcohol, correcto, se produce la acidosis láctica. La cetoacidosis diabética, ustedes ya saben, se produce en los diabéticos que no están compensados. Se dan cuenta la importancia, entonces podemos ya ver hasta
causa de nuestra acidosis metabólica, sabiendo si el anión gap es elevado o es normal. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar nuestro anión gap? El valor normal de los anión gap varía en un rango de 6 a 12. Para encontrar el anión gap existe esta fórmula que vamos a practicar enseguida, ¿correcto? Que es sodio, el valor del sodio menos el valor del cloro más el bicarbonato. Esto va a dar un valor. Si se encuentra entre este rango, es anión gap normal. Si se encuentra por encima de este rango, es anión gap elevado. O puede ser normal o puede ser con anión gap elevado. ¿Correcto? Ahora, a su vez, ya tenemos, ya vimos si es con anión gap normal o con anión gap elevado. Ya sabemos ahora la causa de nuestra acidosis metabólica, pero necesitamos saber más. Necesitamos saber qué vamos a hacer con ese paciente, ¿correcto? Entonces tenemos que saber si la acidosis está compensada o si la acidosis no está compensada. Cuando la acidosis está compensada, no vamos a realizar nada. Cuando la acidosis no está compensada, vamos a tener que actuar, ¿está bien? Vamos a tener que compensar esa acidosis, ¿correcto? Si estamos hablando de metabólica, es por una falla del bicarbonato, una disminución del bicarbonato. ¿Y qué creen que vamos a hacer entonces? Vamos a darle bicarbonato a nuestro paciente, ¿correcto? Para recuperarle, para salvarle a ese paciente. Ahora, ¿cómo vamos a ver si está compensado o no está compensado? Para saber si está compensado o no está compensado, ¿correcto? Hay otra fórmula, que es esta, que vamos a practicar también cómo se utiliza, que van a utilizar muchísimo. Todos estos conocimientos tienen que estar en la cabeza de ustedes para el examen del lunes y para toda su vida. ¿Está bien? Esto van a utilizar siempre. No es que van a memorizar ahora y ya no van a utilizar nunca. Para saber si está compensada o no, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hallar el PCO2, ¿correcto? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer 1,5 veces la concentración de nuestro bicarbonato más 8, entre paréntesis, más menos 2, que es lo que puede variar. Esta es nuestra fórmula, ¿correcto? Imagínense acá un ejemplo donde el bicarbonato, como ejemplo nomás, esto es como ejemplo. No olviden, no le escribí acá. Esto como ejemplo. El bicarbonato es 9. Entonces va a ser 1,5 por 9 más 8, paréntesis, más menos 2. ¿Correcto? Entonces, se hace esta multiplicación de 1,5 por 9. ¿Cuánto da esta multiplicación? ¿Me pueden ayudar en la calculadora? Rapidito. Para no quitar mi pantalla. Si hacemos paso por paso. ¿Cuánto es la multiplicación de 1,5 por 9? ¿Me escuchan? ¿Me pueden hablar con el audio y no voy a tener que minimizar? 13,5, profesor. Bueno, entonces 13, espectacular, 5. A este 13,5 le vamos a sumar 8. ¿Cuánto es 8? 13,5 más 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, correcto. Este más 8 más menos 2. Este paréntesis último. Esto más este da 19, perdón, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, perdón. 21,5. Correcto.
Ahora vamos a utilizar este más menos 2. Menos 2 a 21,5 va a dar 19,5, que es el rango inferior. 21,5 más 2 va a dar 23,5, que es el rango superior. ¿Correcto? ¿De qué? De nuestra presión parcial de CO2. Entonces ya tenemos nuestro rango. Ahora solo necesitamos saber el valor del PCO2 para saber si está compensado o no está compensado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el PCO2 cayera entre 19,5 a 23,5, está compensado este paciente. ¿Correcto? Espectacular. Ahora, si es mayor al límite superior a 23,5, estamos hablando ya de una acidosis mixta, como vamos a ver que la acidosis ya es metabólica, o sea, que es metabólica y respiratoria, ¿correcto? Es mixta, es los dos, cuando hablamos mayor a esto. Si hablamos menor a 19,5, decimos que nuestra acidosis metabólica no está compensada. Si no está compensada nuestra acidosis, vamos a tener que darle bicarbonato a nuestro paciente para poder salvarle a este paciente. ¿Correcto? Espectacular. Entonces, esta es la acidosis metabólica. ¿Correcto? Tienen que saber la acidosis metabólica. ¿Correcto? Cómo va a estar el pH, cómo va a estar el bicarbonato, cómo va a estar el dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Por qué se produce con anión GAP normal? ¿Por qué se produce con anión GAP elevado? ¿Está bien? ¿Cómo van a detectar cuando el anión GAP está elevado o está normal? ¿Cómo van a descubrir si su paciente está compensado o no está compensado? Acidosis metabólica, ok. Acá tenemos un ejemplo para que puedan practicar de la acidosis metabólica. ¿Cómo sabemos que acidosis? Acá está nuestro, fíjense en esto. Fíjense en esto nomás. Este es la gasometría de tu paciente. Está en la urgencia, le pedí su gasometría a tu paciente, te viene estos valores. Su pH, te fijas, está aumentado, está disminuido. Valor normal del pH, 7,35 en la cabeza de ustedes. 7,45. ¿Correcto? Está a 7,28. Está hacia acá. Está menor el pH. Entonces es un pH ácido. Ya hablamos de una acidosis. ¿Correcto? Ahora, tenemos que ver los valores de dióxido de carbono y los valores del bicarbonato. ¿Correcto? Si es metabólico, quiere decir que el riñón está fallando. ¿Correcto? Si nuestro riñón falla la reabsorción de bicarbonato. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro bicarbonato si no se reabsorbe? ¿Cómo va a estar en sangre? Tiene que estar disminuido. Vamos a ver el valor de bicarbonato acá. Bicarbonato dice su valor 7. ¿Cuál es el valor normal de bicarbonato? Entre 22 a 26 mil equivalentes litros. Se dan cuenta que está disminuido. ¿Correcto? Entonces, una acidosis metabólica. ¿Quién es el que tiene que compensar? El pulmón. Tiene que eliminar CO2. ¿Cómo va a estar el CO2 si el pulmón elimina? Va a estar disminuido. Valor normal del PCO2, 35 a 45. ¿Cuánto está acá nuestro PCO2? 19. Correcto, está disminuido. Diagnóstico, acidosis metabólica. Ustedes se fijan en estos valores y ya saben que su paciente está en acidosis metabólica. Correcto, sin necesidad de hacer nada, ya saben que está con una acidosis metabólica. Ahora tienen que saber cuál es la causa de esta acidosis metabólica. Y vamos a hallar nuestro anión GAT para saber cuál es la causa. El valor normal dijimos que es de 6 a 2. La fórmula es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Correcto? Nuestro sodio, valor normal 124. Nuestro cloro, valor normal 109. Acá está mal la fórmula, está bien acá, es menos. ¿Correcto? Menos
como acá arriba, ¿está bien? Sería el cloro, ¿verdad? Que es 109 más el bicarbonato, está mandado en la fórmula, que es 7, más 7. 109 más 7 da 115. 116, perdón, 116. Correcto. Y 124 menos 116 da 8. ¿Correcto? ¿Está o no está entre el valor normal? De 6 a 8 es nuestro valor normal. Está con valor normal. Entonces decimos que es un anión gap normal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una falla hay una falta de bicarbonato. ¿Correcto? Si hay una falta de bicarbonato, ya sabemos que vamos a tener que darle bicarbonato nomás a nuestro paciente para que salga de eso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque pudo ser una causa, porque nuestro paciente pudo haber tenido una diarrea intensa, no eliminó mucho bicarbonato, o tiene una falla renal y no reabsorbe el bicarbonato. ¿Correcto? Ahí ya descubrimos causa. ¿Correcto? Ahora vamos a ver si está siendo compensada nuestra acidosis metabólica para ver qué hacemos con este paciente. Si está compensada, no hace falta hacer nada. ¿Correcto? Si no está compensada, ya sabemos que vamos a darle bicarbonato. ¿Cómo vamos a ver si está compensado o no? Mediante esta fórmula de acá, que ya vimos hace rato, que es 1,5 por la concentración de bicarbonato más 8 más menos 2 al final. 1,5 por la concentración de bicarbonato, nuestro bicarbonato es 7. ¿Correcto? ¿Cuánto sería en este caso? 1,5 por 7. Acá está, abajo dice. 1,5 por 7 da 10,5. 10,5 más 8 da 18,5. ¿Correcto? Ahora, menos 2, 16,5 el rango inferior. Más 2, 20,5, que va a ser nuestro rango superior. Ya tenemos los valores para ver si está compensada o no. Si está entre estos valores, está compensada. Si es menor a 16, en este caso es no compensada. Si es mayor a 20, es mixta, tanto respiratoria como metabólica. Y ahí nos fijamos más nuestro valor de nuestro PCO2 que nos vino en nuestra gasometría. Es 19. Está entre el valor, el rango normal de compensación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tiene nuestro paciente? Tiene una acidosis metabólica compensada con anión gap normal. ¿Correcto? Si fuese o sea, el examen de ustedes, ¿correcto? Va a aparecer un caso clínico con una gasometría. Le hagan caso al caso clínico, solamente fíjense en la gasometría. Y me hallan el diagnóstico. Ustedes solo necesitan esto como vieron, para saber qué tiene el paciente. ¿Por qué el paciente está así? Si el paciente está compensado o no está compensado. Profesor, ¿Sí? entonces el problema del paciente sería el problema de presión del dióxido. En la acidosis. Sí, pero el problema sería el Bicarbonato. El bicarbonato. Sí, no sería el dióxido. No, porque tenés un anión gap normal. Te salió 8 tu cálculo de tu anión gap. Y los valores normales son de 6 a 12. Correcto, este es estándar. Esta es la fórmula para ver si tenés anión gap aumentado, correcto, o normal. Como salió 8, está normal. ¿Cuál es la causa, como vimos, de las acidosis metabólicas con anión gap normal? Es falta de bicarbonato. Esta es la causa. Falta de bicarbonato. Por
o una diarrea intensa que tiene tu paciente, eliminó mucho bicarbonato, o por alguna falla renal, ¿está bien? Que se elimina mucho bicarbonato por la orina, no se reabsorbe. ¿Correcto? Entonces el problema de la baja del bicarbonato sería, no, el problema de la baja del dióxido de carbono sería entonces la baja del bicarbonato, sería. El dióxido de carbono está bajo por el Primero, problema del bicarbonato. tu dióxido de carbono está bajo porque tu cuerpo está tratando de compensar. Primero, fíjate en tu pH. ¿Correcto? Tu pH está ácido o está básico. Tu pH normal. Ácido. Está ácido. Correcto. Entonces hablamos de qué? De una acidosis. ¿Correcto? Ahora tenés que ver si es metabólica o si es respiratoria. Fíjate un poco en tu bicarbonato. Si es tu pulmón el problema, tu bicarbonato va a estar modificado. El pulmón reabsorbe bicarbonato o elimina bicarbonato. No, ¿verdad? ¿Quién es el encargado? El riñón. ¿Correcto? Entonces, si tu bicarbonato está disminuido, como lo que pasa acá, fíjate en tu bicarbonato, acá está 7. ¿Cuál es el valor normal de bicarbonato? De 22 a 26. Hay una falla metabólica. No se está metabolizando. La falla es en el riñón. ¿Correcto? Está disminuido tu bicarbonato. A esta acidosis metabólica, el cuerpo trata de adaptarse. ¿Y cómo va a adaptarse el cuerpo a la acidosis metabólica? Vos estás produciendo, tenés mucho ácido. Si tenés mucho ácido, estás produciendo mucho CO2, porque la reacción ocurre en este sentido ahí. ¿Correcto? Y si tenés mucho CO2, ¿qué va a tratar de hacer tu cuerpo para compensar este medio ácido? Va a tratar de compensar con el pulmón, ¿cómo? Eliminando más CO2, hiperventilando. Vas a empezar a hiperventilar y vas a eliminar dióxido de carbono. Ese va a ser el medio de compensación. Y por empezar a eliminar mucho CO2 por tu pulmón es que baja tu nivel de PCO2. ¿Correcto? Porque compensó el pH ácido, el cuerpo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ô, professor, o senhor poderia repetir esse cálculo desse resultado 8? Por favor, eu não entendi muito bem. Perfecto. Estos son contenidos que si es posible tienen que profundizarlo, ¿está bien? Porque le va a ser útil por día, ¿está bien? No pueden irse a hacer una guardia y no saber hacer un cálculo de acidosis o alcalosis. Sí o sí en una guardia va a caer un paciente diabético descompensado, ¿correcto? Puede llegar un paciente o pueden tener otro paciente, un paciente traumatizado, ¿correcto? Ese paciente traumatizado se puede morir de ustedes. Y si se muere ese paciente va a tener un familiar al lado. Ese familiar se va a sentir muy mal por la muerte de su paciente, ¿correcto? Y va a empezar a hiperventilar, puede empezar a hiperventilar y se va a sentir mal ahora el familiar ya del paciente, ¿correcto? Al hiperventilar va a eliminar mucho CO2, como vamos a ver enseguida, y va a producir un medio básico. Va a entrar en una alcalosis tu paciente. Y tenés que saber esas cosas, por ejemplo. ¿Entendés? Pasa Professor. mucho eso. Uhum. E prof, Sí. uma sugestão para os colegas, Uhum. porque atrapalha muito a aula. Quem tem suas dúvidas, anota. E no final pergunta quem está aqui sintonizado. Aí pelo menos a gente tem dificuldade, sabe? De aprender do que outros. Aí fica ruim. É bom anotar aí a dúvida e no final perguntar. Só uma sugestão. Tá, mas é uma conta que ele tá no momento. Como é que eu vou lá no final mandar ele explicar a conta de novo? Não entendi isso. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Me preguntaron sobre esa conta. ¿Está bien?
esta cuenta, esta fórmula utilizamos para ver si la acidosis, ya descubrimos la acidosis metabólica. Sabemos que está en acidosis metabólica porque tenemos un pH ácido, sabemos el valor del pH, está ácido, el bicarbonato está disminuido. ¿En qué caso el bicarbonato está disminuido? En una falla de tu riñón, correcto, que no está reabsorbiendo, entonces metabólico, y está compensando esto tu pulmón, entonces está eliminando más CO2, también disminución del CO2. Diagnóstico ya está hecho, ahora tenemos que saber las causas, correcto, y para eso vamos a ver si el anión está elevado o está normal, y para saber si está normal o elevado tenemos esta fórmula que dice sodio menos la suma de tu cloro más tu bicarbonato. ¿Correcto? Y en tu gasometría tenés los valores. Tenés el valor de sodio acá, que es 124, menos. Tenés los valores del cloro, que es 109 acá, más. Tenés el valor de tu bicarbonato, que acá es, ¿dónde está? 7, acá está, 7. 7. 109 más 7 da 116, ¿correcto? Ahora 124 menos 116 da 8. ¿Y cuál es el valor normal de tu anión? Va de 6 a 12. Como está 8, está entre 6 y está entre 12. Entonces tu anión está normal. Si tu anión gap normal, la falla, correcto, es en el bicarbonato, correcto, o en la eliminación excesiva de bicarbonato, o en la poca reabsorción de bicarbonato. Esas son tus posibles causas, correcto. Si estuviera aumentado, si saliera más de 12, correcto, podría sospechar de una diabetes descompensada, una cetodiabetes descompensada por producción de cetoácidos, correcto, que va a producir el aumento del anión GAP, correcto, o la producción excesiva de ácido láctico, que va a producir un aumento del anión GAP, correcto, o una cetoacidosis o una acidosis láctica, correcto, una insuficiente cetoacidosis diabética en los casos diabéticos no compensados. Una acidosis láctica se produce cuando el hígado está fallando. Una insuficiencia hepática, está bien, tu paciente con insuficiencia hepática, viene tu paciente, vos no sabés que tiene insuficiencia hepática, pero vos haces esto, tu paciente en acidosis metabólica con anión GAP elevado, vas a sospechar que la falla está en tu hígado, por ejemplo, ¿correcto? Insuficiencia hepática, y vas a pedir más estudios para ver, vas a investigar hacia ahí ya, ¿correcto? Sabes ya la causa. Y a su vez, para ver si vas a tratar o no tu acidosis, tenés que ver si tu paciente está compensando o no está compensando. Y para ver si está compensando o no, tenés esta fórmula. ¿Correcto? Acá abajo. ¿Qué hicimos acá arriba? Y te va a salir un rango. En esta fórmula te va a salir un rango. Un límite superior y un límite inferior, que es de la presión parcial de CO2. Acá en este caso clínico, salió entre 16,5 y 20,5. Y si nos fijamos en el PCO2 de nuestro paciente que nos vino es 19. Y 19 está entre estos valores. Entre 16,5 y 20,5 está nuestro valor que nos vino. Entonces, está compensando a este paciente, ¿correcto? No va a hacer falta que yo le agregue más bicarbonato a este paciente, porque estaba compensando, ¿correcto? Si estaba descompensando, debíamos tener que dar bicarbonato, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, ¿sí? Posso fazer uma pergunta? Pode, vontade. Oi? À vontade. Você chegou a comentar que quando dá uma acidose metabólica mista, qual vai ser a compensação que vai ser utilizada?
se der uma acidose metabólica mista, qual seria a compensação que seria utilizada? Y siempre iba a ser a misma compensación, ¿está bien? Si vos tenés, primero vas a ver si es una acidosis o una alcalosis, ¿está bien? En este caso, vos encontraste que es una acidosis por ver tu pH, descubriste que es metabólica, ¿correcto? Por la disminución de tu bicarbonato, ¿correcto? Y por la disminución de tu CO2, ¿correcto? Pero esto también puede ser mixta o puede afectar también el riñón y parte del pulmón, ¿correcto? Una obstrucción del pulmón también, ¿está bien? Que cause también una acidosis mixta. Va a tratar de compensar el pulmón, ¿correcto? Va a disminuir el CO2, igual. Pero ¿cómo vas a descubrir que estás ante una mixta, acidosis mixta? Solamente hallando tu compensación esperada. Acá vas a pillarle, no acá. Acá le vas a pillar si es una mixta, porque vas a encontrar tu rango normal, ¿correcto? Ahora, ¿cómo pillar si es mixta? Si tu valor de tu PCO2 acá, en este caso, fuera mayor a 20,5, ahí vas a decir, esta es una acidosis metabólica ya mixta. ¿Se entiende? Acá le vamos a echar ahí, si es una mixta. Correcto. Hasta acá todo normal como vimos. Acá en este cálculo me vas a descubrir si estás ante una acidosis metabólica mixta o acidosis metabólica compensada o descompensada. ¿Correcto? Ahora con respecto a entonces la acidosis metabólica, chequeado. 1 de 4. Ahora vamos a pasar a la acidosis respiratoria. Tener que ver los 4. Presten atención porque es muy importante. Mucho del examen va a estar acá. La acidosis respiratoria. ¿Cómo vamos a ver que estamos hablando de una acidosis respiratoria? Primeramente, acidosis. ¿Cómo vamos a ver si estamos ante una acidosis? Porque nuestro pH va a estar disminuido, ¿correcto? O sea, los valores de hidrogeniones van a estar aumentados. Al ver tu gasometría te va a informar tu pH. Si tu pH como el anterior está ácido, ¿correcto? Está por debajo de los valores normales. Estamos hablando de un pH ácido. Entonces ya descubrimos que estamos ante una acidosis. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo vamos a ver que es respiratoria? Vamos a fijarnos un poco en nuestro bicarbonato. ¿Qué pasa si es metabólica, si es del riñón? El bicarbonato va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque va a eliminar mucho bicarbonato y va a reabsorber poco. Pero si es respiratoria, la falla no está en nuestro riñón. La falla está en nuestro sistema respiratorio. ¿Correcto? Entonces nuestro riñón funciona bien. Entonces si nuestro riñón funciona bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener niveles, buenos niveles de bicarbonato. O sea, niveles altos de bicarbonato. ¿Ven la diferencia? Si fuese metabólica, el riñón iba a estar fallando y nuestro bicarbonato iba a estar disminuido. Porque el riñón es el que reabsorbe bicarbonato. Entonces, acá le cachamos ya que es una respiratoria. Es acidosis porque está disminuido el pH. Respiratoria porque la falla no está en nuestro riñón. ¿Correcto? Entonces, una acidosis respiratoria. ¿Y qué va a pasar en la acidosis respiratoria? ¿Quién es el que está fallando? Nuestro pulmón. No está eliminando CO2. Y si no elimina CO2, el pulmón es el que falla y no elimina el CO2, ¿cómo va a estar nuestro CO2? En sangre. Si el pulmón no funciona. Va a estar aumentado. ¿Correcto? ¿Ven la lógica?
¿Se entiende? Avisen más si no entienden. Si a mí nomás me parece lógico, me avisan. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos un poco más ya de costumbre con esto, ¿está bien? Entonces, cuando no están entendiendo, me avisan, ¿está bien? Esto tienen que entender. Tienen que entender. Lo mismo que la clase de electro, por ejemplo. No pueden dejar de saber. Son cosas que si no saben, no sé ni para qué van a hacer guardia. ¿Está bien? ¿Para qué van a hacer una guardia en un hospital si no saben hacer estas cosas? ¿Qué van a hacer con el paciente que viene en una acidosis, una alcalosis? ¿Cómo le van a salvar? ¿Cómo le van a tratar? ¿Cómo van a diagnosticar si no saben hacer estas cosas? Mejor que no se comprometan nomás con las guardias. ¿Saben? Entonces, para eso, importantísimo saber esto. Yo quiero que aprendan esto. ¿Está bien? No, son cosas que no le va a servir de por vida. ¿Está bien? Para siempre le va a servir. Perfecto. Entonces llegamos al diagnóstico de una acidosis respiratoria. Acidosis porque el pH está disminuido, respiratoria, correcto, porque está fallando el sistema respiratorio. Si el sistema respiratorio falla, nos va a eliminar dióxido de carbono, entonces vamos a tener aumento de dióxido de carbono. Si el sistema respiratorio falla, nuestro bicarbonato va a estar normal, porque no es el riñón que está fallando, entonces va a estar aumentado también el bicarbonato. ¿Correcto? Ahí ya llegamos al diagnóstico. Acidosis respiratoria. Este es un poco más fácil, ¿está bien? Solamente tenemos que ver si es compensado o si es descompensado. ¿Correcto? Solamente que como hablamos de pulmón, siempre tengan en cuenta esto. Cuando hablamos de pulmón, podemos hablar de patologías agudas que se instauran en el momento con una bronquitis. El paciente no tiene siempre bronquitis. Se infecta y tiene bronquitis. O una patología crónica, como el EPOC, los fumadores, ¿correcto? Esto con el tiempo, ¿está bien? Fumas mucho tiempo y te vas a ganar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí o sí, ¿está bien? Entonces, tengo patologías agudas y patologías crónicas a nivel pulmonar. Y las compensaciones son diferentes. Los que están con una patología crónica tienen una compensación diferente porque están más adaptados a ese aumento ya de dióxido de carbono en sangre, porque conlleva ya mucho tiempo con esto. Esos que tienen una patología aguda, sin embargo, no tienen esa adaptación del tiempo, ¿correcto? Entonces su compensación va a ser diferente. La forma de responder del cuerpo va a ser diferente. Y eso vamos a ver ahora. Si hablamos de una acidosis respiratoria aguda, casi una bronquitis, por ejemplo, vamos a ver que el bicarbonato, esto es regla, el bicarbonato aumenta 1 miliequivalente por cada 10 milímetros de presión de CO2. O sea, por cada aumento de 10 milímetros de la presión de dióxido, tu bicarbonato va a aumentar 1 miliequivalente también. ¿Está bien? Entonces, aumenta por cada aumento de tu presión de tu dióxido de carbono, pues tienes que saber también que va a aumentar tu bicarbonato. Por cada 10 milímetros de mercurio que vos vayas aumentando tu presión de CO2, vaya aumentando 1 gramo, también 1 miliequivalente también tu bicarbonato. Esto es regla. ¿Correcto? Por eso podemos hacer siempre la regla de 3. Vimos nuestra gasometría. En la gasometría encontramos nuestro pH que estaba disminuido. Ya hablamos entonces de una acidosis. Al momento que vemos esto disminuido ya hablamos de una acidosis. No hay nada que hacer, acidosis. Después nos fijamos en nuestro valor de nuestro bicarbonato y el valor del
CO2. Si vemos el valor del CO2 aumentado y el valor del bicarbonato aumentado, automáticamente diagnosticamos una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el que está fallando es el sistema respiratorio, no está eliminando dióxido de carbono, no está sacando dióxido de carbono. Y si no saca CO2, se almacena, se acumula dentro del cuerpo. Y por eso aumenta el CO2 en una acidosis respiratoria. Porque el que está fallando es el pulmón. Ahora, como que el riñón no falla, el riñón es encargado de la absorción de bicarbonato, el bicarbonato está normal, o sea, está aumentado. ¿Correcto? Perfecto. Diagnosticamos ya entonces una acidosis respiratoria. Ahora tenemos que ver si es compensada o si es descompensada nomás, para ver si vamos a tratar al paciente o si no le vamos a tratar al paciente. Si hablamos de una patología aguda, si nuestro paciente está con una bronquitis, una patología pulmonar que se instauró ahí, que se instauró hace poco, ¿correcto? Vamos a ver la compensación de una manera diferente. Ahora, si nuestro paciente es un fumador crónico de mucho tiempo, paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a compensar diferente. ¿Correcto? Entonces vamos a ver primeramente la compensación de la aguda. ¿Correcto? Entonces sabemos que en forma aguda, por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión de CO2 va a aumentar 1 miliequivalente de bicarbonato. Ahora, como ejemplo nada más, tenemos una gasometría. Acá en la gasometría, esta gasometría de acá, nos vino el valor del PCO2 en tu gasometría, te vino 80. ¿Correcto? ¿Está aumentado o está disminuido? Está aumentado, correcto. Valor normal de CO2 en la cabeza, ustedes ya quiero que tengan. ¿Correcto? Está aumentado entonces nuestro CO2. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto está aumentado? ¿Cuál es el valor normal? Aproximadamente, si vamos a tomar un valor único, vamos a considerar 40 milímetros de mercurio, que va a ser el valor normal del dióxido de carbono. ¿Correcto? Y nuestro paciente tiene 80. ¿Correcto? Y 40 nomás es nuestro normal. Está aumentado. ¿Pero cuánto está aumentado? Está aumentado más 40. 40 a más está aumentado. Porque tiene 80. ¿Correcto? Entonces vamos a sacar la regla de 3 para ver cuánto aumentó de bicarbonato. Sabemos que por cada 1 mil equivalente de bicarbonato aumenta 10 milímetros de mercurio la presión de CO2 y nosotros tenemos 40 a más. Queremos saber cuánto entonces de bicarbonato se produjo. ¿Correcto? Entonces vamos a ver 40, ¿cuánto de bicarbonato va a producir? Regla de 3. 40 por 1 dividido 10, tenemos nuestro resultado, nuestra regla de 3, que es el aumento de nuestro bicarbonato. En este caso salió 4. ¿Correcto? 40 dividido 10, 4. Ahora, el rango, el valor normal del bicarbonato, ¿se acuerdan que era? De 22 a 26. Correcto, esto es el valor normal. Pero nosotros tenemos un excedente de 4. Y vamos a hallar nuestro rango de compensación sumándole directamente este 4 a nuestro valor normal, al límite inferior y al límite superior. ¿Correcto? Entonces, vamos a sumarle al 22, 4, da 26. Al 26, 4, da 30. Entonces, este es nuestro rango. Ahora tenemos el rango de nuestro bicarbonato. Esto nomás queríamos hallar, el rango. ¿Correcto? Y ahí vamos a fijarnos en nuestro valor de nuestro bicarbonato que nos vino en nuestra gasometría acá. ¿Correcto? Si este bicarbonato de este paciente tenía 32, por ejemplo, ¿qué iba a pasar? Iba a estar por encima de nuestro rango. ¿Y de qué íbamos a hablar ahí? Íbamos a hablar de una acidosis respiratoria descompensada. Íbamos a tener que tratarle a este paciente. ¿Correcto?
Si el valor del bicarbonato fuera 29, por ejemplo, iba a estar entre 26 y 30, entonces iba a estar compensado este paciente. Si es menor al rango inferior, si fuese 24 o 25, entonces ya vamos a estar hablando de una acidosis respiratoria mixta. Esto de forma aguda. Ahora, si tu paciente es un fumador crónico, un paciente conocido, la compensación esperada va a ser diferente, ¿correcto? Porque los pacientes crónicos producen 4.000 equivalentes de bicarbonato por cada aumento de 10 de la presión parcial del CO2, a diferencia de la forma aguda. La forma aguda solo se produce 1.000 equivalente por cada 10. Forma crónica se produce 4 por cada 10. No se confundan. Ahora, si el paciente de usted en el examen es un paciente conocido, fumador, está bien, con una patología, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me van a compensar de esta forma, no me van a compensar de esta forma. Esto es para pacientes de forma aguda, ¿está bien? Se me van a compensar de esta forma. Y lo mismo, el mismo paciente, solamente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una patología de forma crónica, ¿está bien? El PCO2 de 80. El rango normal del PCO2 es 40, dijimos, ¿está bien? Como nuestro paciente tiene 80, tiene un excedente de 40. 40 a más tiene. Y vamos a ver cuánto produjo de bicarbonato este 40 a más. ¿Correcto? Entonces 40 por 4 dividido 10. Regla de 3. Entonces tiene 16 a más de bicarbonato de lo normal, que es lo normal. 16 a más de bicarbonato. ¿Se entiende? Entonces tenemos nuestro rango de compensación. Al inferior le sumamos 16 y al superior 16. Y este es nuestro rango de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra gasometría viene acá con el valor del bicarbonato, HCO3 te va a dar un valor acá. Si es por encima de 42, está descompensando tu paciente. Acidosis respiratoria descompensada. Si es por debajo del límite inferior de 38, es una acidosis respiratoria mixta. Y si está entre 38 y 42, es una acidosis respiratoria compensada. ¿Correcto? Entonces, tenemos chequeado acidosis respiratoria. Van a poder diagnosticar ya. Acá solamente un ejemplo, ¿está bien? Tenemos un paciente con bronquitis aguda. La compensación de tu paciente con bronquitis aguda va a ser de 1.000 equivalente por cada 10 milímetros de mercurio. Pero primeramente tenemos que ver si este paciente está con qué, si está con una acidosis o una alcalosis. Nos fijamos en el pH. ¿Está ácido o está básico? Valor normal, 7,35 a 7,45. Menor a esto, ácido. Mayor a esto, básico. Entonces está con una acidosis. Entonces ya saben que su paciente está con una acidosis. Ahora tenemos que ver si es respiratoria o si es metabólica. Si es respiratoria, es porque está fallando el sistema respiratorio. No está eliminando CO2. Y si no elimina CO2, se acumula CO2. Se acumula CO2 en la sangre. Correcto. Entonces vamos a tener un aumento de CO2. Aumento de CO2. Tenemos el valor acá del CO2 del paciente, 70. ¿Cuál es el valor normal del CO2? Del PCO2. De 35 a 45. Si vamos a usar un solo valor, usamos 40, que es la media. Correcto. Entonces está por encima. Se dan cuenta que está ácido. El CO2 está aumentado por una falla del sistema respiratorio. Correcto. Y tu bicarbonato está aumentado. ¿Por qué? Porque la falla no es de tu riñón. Tu riñón trata de compensar y empieza a reabsorber más bicarbonato. Entonces tu riñón espectacular está reabsorbiendo bicarbonato para ayudarte. Entonces tu riñón no falla. Entonces lo que falla es tu sistema respiratorio. Por eso es una acidosis de origen respiratoria.
acidosis respiratoria. Ahora tenemos que ver nomás si tu paciente está compensando o si tu paciente no está compensando. Dijimos que nuestro paciente tiene una bronquitis aguda. Para ver la compensación de forma aguda es 1 miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono. ¿Correcto? ¿Cuánto es la presión de nuestro paciente? 90. ¿Cuál es lo normal? 40. ¿Cuánto tienes por encima de lo normal? 50 por encima de lo normal. Vamos a ver cuánto este 50 produjo de bicarbonato. Entonces, 50 por 1 dividido 10. Produjo 5 de bicarbonato. Esto le vamos a sumar a nuestro rango normal, que es 22 a 26. Rango normal esto tiene que saber ya de memoria, ¿está bien? Si fuese un examen presencial, estos valores iban a tener que tener en su cabeza, ¿correcto? Ahora, como que no es presencial, yo no voy a saber si tienen en su cabeza o no, pero eso ya es cuestión de ustedes, ¿correcto? Yo quiero que ustedes aprendan porque es para ustedes. No soy yo el que voy a firmar dentro de unos años por algún diagnóstico y le voy a mandar en la casa a mi paciente o le voy a atajar a mi paciente en el hospital, ¿correcto? O le voy a estar salvando o le voy a estar, ¿cómo se dice? Le voy a estar, ¿cómo se dice? O le voy a mandar al más allá, ¿verdad? A mi paciente. Y eso puede conllevar muchas cosas, ¿está bien? Uno de ellos es una demanda. Y esa demanda ya depende ahí de la suerte de ustedes. ¿A qué va a resultar? Y es fácil, ¿está bien? Es obligación de ustedes tener estos conocimientos. ¿Correcto? Si ustedes no tienen estos conocimientos, ustedes están siendo negligentes, porque esta es la función de ustedes, ¿está bien? Y si ustedes no saben estas cosas, ustedes no van a poder decirle, justificarle al juzgado que ustedes no sabían nomás esto, por eso no hicieron eso. ¿Correcto? ¿Cómo le van a decir yo no sabía eso, por eso nomás no le traté así? No pueden. Es negligencia médica. Desconocimiento es negligencia médica. ¿Correcto? Si tienen suerte, van a pagar muchísimo dinero y se salvan. Si le matan a alguien importante o a un familiar de un médico que no quiera saber nada de ustedes, le va a meter en la cárcel y le va a quitar su registro. Si a un familiar mío le pasa esto, yo no voy a dejar de darle, ¿correcto? ¿Entiendes? Porque si le hace a un familiar va a volver a hacer, ¿correcto? Entonces no se consiente de esto. Desconocimiento es negligencia para nosotros, ¿está bien? Perfecto, entonces seguimos nuestro caso. Paciente, bronquitis aguda, ¿está bien? Llegamos ya a nuestro límite de compensación, que es nuestro rango de compensación de nuestro bicarbonato. Ahora nos fijamos nomás en el bicarbonato del paciente, que es 29. 29 está entre 27 y 31, entonces nuestro paciente tiene una acidosis respiratoria compensada, está compensando esta acidosis. No hace falta hacer nada en este caso. ¿Correcto? Diagnóstico, acidosis respiratoria compensada. Perfecto. Ahora sí hablamos de un paciente crónico, ¿correcto? La compensación nomás cambia, porque la producción de bicarbonato por cada aumento de milímetro de mercurio de presión del CO2 es diferente. Se produce 4.000 equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de presión, ¿correcto? Tenemos un caso clínico donde la presión parcial del dióxido es 70. Lo normal es de 40, ¿correcto? Y tenemos un aumento mayor de 30 por encima de nuestro 40. Entonces, este 30 tenemos que ver cuánto bicarbonato produjo. Entonces, 30 por 4 dividido 10 nos da nuestra cantidad de bicarbonato que se produjo, que es 12. Tenemos nuestro rango normal,
Y a esto vamos a sumarle 12 para ver el rango de compensación. 12 más 22, 34. 12 más 26, 38. Este es nuestro rango de compensación. Ahora nos fijamos nada más en el bicarbonato del paciente, de su gasometría, que es este de acá, que vino 36. ¿Está compensado o no está compensado? Está compensado, ¿por qué? Porque cae entre estos valores. Entonces, diagnóstico de este paciente, acidosis respiratoria compensada. ¿Correcto? Podría ser una acidosis respiratoria mixta también, o podría ser una acidosis respiratoria descompensada. ¿Correcto? Entonces, para saber eso, si va a ser compensada o descompensada, tiene que saber esto. ¿Correcto? Si el bicarbonato da encima de los valores normales, este 42 es un ejemplo nomás, ¿está bien? No memoricen el número. Si el bicarbonato da por encima de los valores normales, está descompensado. Si es por debajo, es mixta. Lo que pasaría acá. Imagínense si este bicarbonato era de 42. ¿Correcto? En vez de 36. ¿De qué diagnóstico deberíamos estar hablando? De una acidosis respiratoria descompensada. ¿Por qué descompensada? Porque está por encima ya del límite superior, el bicarbonato. Si hablábamos de un bicarbonato de 30, por ejemplo, ¿de qué íbamos a hablar? De una acidosis respiratoria mixta, porque está por debajo del límite inferior. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, acidosis respiratoria, acidosis metabólica ya está, acidosis respiratoria ya está. Vamos a irnos a la Profesor, ¿sí? entonces siempre cuando está compensado no hay necesidad de intervención. El organismo Sí. de la persona Está compensando esa acidosis. Vas a observar, ¿verdad? Porque, ¿para qué vas a darle bicarbonato si voy a tener un aumento de bicarbonato? No tiene sentido, ¿correcto? Principalmente en las respiratorias. Si fuese una metabólica, ahí sí podríamos darle bicarbonato. Respiratoria no le vamos a dar bicarbonato. En la metabólica sí vamos a darle bicarbonato, está bien, dependiendo si es compensada o no. Si es compensada no hace falta, pues está compensando el organismo en sí. Si está descompensado, vamos a tener que ayudarle, está bien, a este organismo. Y sí que el problema. La acidosis metabólica, por ejemplo, es la falta de CO2. Si es la falta la falta de bicarbonato. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Dándole bicarbonato. ¿Correcto? La acidosis respiratoria, por ejemplo, ¿qué es? El exceso de CO2. ¿Cómo vamos a resolver esto? Le podemos ventilar al paciente, ¿correcto? Para que elimine este CO2. ¿Entiendes? No es que le vas a dar bicarbonato, ya tenés ya lo demasiado mucho en tu cuerpo. No vas a resolver nada dándole bicarbonato. ¿Qué vas a hacer? Vas a tratar de ventilar este pulmón para que elimine el CO2. ¿Entiendes? La diferencia en el tratamiento. Si entienden esto, van a poder tratar sin problema. ¿Correcto? Y llegamos, a ver un poco, llegamos acá. Este es lo mismo, la acidosis metabólica, ¿está bien? Acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Acá es un ejemplo nada más para que practiquen, ¿está bien? Le puse acá, es lo mismo que ya hicimos. Acidosis metabólica, ¿está bien? Practiquen con este caso clínico, ¿está bien? Con este ejemplo de esta gasometría, practiquen y lleguen al diagnóstico. Como hablamos de acidosis, hablamos de un aumento del
O sea, una disminución de nuestro pH. pH disminuido, acidosis. Diagnosticamos acidosis. Ahora vamos a ver el valor del CO2. El CO2 está disminuido. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el pulmón está compensando y el pulmón está eliminando CO2. Y el bicarbonato está disminuido. ¿Por qué? Porque tu riñón está fallando, no está absorbiendo bicarbonato. Entonces, diagnóstico, acidosis de origen metabólica. Está fallando tu riñón. Diagnosticaste ya. Ahí vas a ver nomás ya la causa con los valores de tu anión. ¿Está bien? Valor normal es esto y la fórmula para encontrar es esto. En este caso, el anión GAP dio 19 por encima de 12. Entonces, este es una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Este posiblemente es un paciente diabético que descompensó una cetoacidosis diabética o es un paciente con una insuficiencia hepática posiblemente. ¿Correcto? Esto no es un paciente que está descompensando, o sea, que está produciendo una acidosis por falta de bicarbonato o por eliminación o por una falla renal de bicarbonato. Este es un paciente con una falla por un aumento de la cetonemia, ¿está bien? Paciente diabético o paciente hepático. Eso es lo que le va a venir en su cabeza. Porque el anión GAP está aumentado. Y ahí van a ver si es compensado o no compensado. ¿Entienden? Y esta fórmula para ver si es compensado o no compensado. Correcto. Salió este rango mediante esa fórmula entre 13,5 a 17,5. Y acá nos fijamos que el valor es de 20 de nuestro paciente. Este no está compensado, este paciente está por encima de esto. Entonces, diagnóstico, acidosis metabólica, en este caso, mixta, ¿también? Mayor y con aumento de anión GAP. Ahora llegamos a la alcalosis. Alcalosis, aumento de, no, ya no es más aumento de hidrogenión, es disminución de los hidrogeniones por secuestro de hidrogenión, como habíamos visto en la definición al comienzo. ¿Está bien? La alcalosis puede ser también de origen metabólica o de origen respiratoria. ¿Cómo vamos a ver si es una alcalosis? Fijándonos en nuestro pH. Acá nos da como ejemplo. Más adelante va a dar un ejemplo. Imagínense un pH de 7.7. Está por encima de nuestro valor normal. Entonces es básico. Entonces hablamos de una alcalosis. ¿Correcto? ¿Y cómo vamos a ver si es de origen metabólica o respiratoria? Lo mismo, sabiendo cuál es el órgano afectado. Si hablamos de una alcalosis metabólica, nuestro nuestro pH, ¿verdad? Va a estar aumentado. Alcalosis. Metabólica, acá hablamos de reacciones en sentido opuestos, ¿correcto? Por eso es que el bicarbonato en este caso va a estar aumentado, ¿correcto? Por más que sea metabólico, y el CO2 va a estar aumentado también, ¿está bien? Pero la falla está en el
riñón. ¿Está bien? La reacción es esta, cambia la reacción. El hidróxido de sodio se va a unir al ácido carbónico y va a formar el bicarbonato sódico y la molécula de agua. ¿Correcto? Entonces, como la reacción es diferente, acá no se confundan, en la alcalosis metabólica, la falla igual sigue siendo del sistema respiratorio. O sea, la falla es del sistema metabólico del riñón. Y la compensación, si es metabólico, la compensación siempre va a ser del sistema respiratorio. Alcalosis, pH aumentado. pH aumentado, alcalosis, básico. Si hablamos de un aumento del bicarbonato y un aumento del PCO2, hablamos de metabólico, la falla en el metabolismo. Porque la formación es diferente que en la acidosis. La acidosis convertíamos dióxido en ácido carbónico y bicarbonato e hidrógeno y viceversa. Acá el hidróxido, el que va a reaccionar con el bicarbonato, una base que va a reaccionar con el ácido carbónico para formar así una base más fuerte. Y lo mismo, la alcalosis podemos ver si está compensada o si está descompensada. La producción de bicarbonato en la alcalosis es mucho mayor, ¿correcto? Entonces se va a producir, como se fijan acá, mucho más bicarbonato por cada aumento de las presiones. En la acidosis solamente se produce un bicarbonato por cada 10 de aumento de PCO2 si es aguda y 4 si es crónica. Pero en la alcalosis vamos a tener más base. El bicarbonato es base. ¿Se fijan cómo aumenta la base? Por cada 10 de bicarbonato aumenta la base. Vamos a tener 7 de presión de CO2. ¿Correcto? Y tenemos otro ejemplo acá. Del bicarbonato. ¿Está bien? Tiene un valor de 44. El valor normal del bicarbonato es de 22 a 26, teniendo una media de 24. ¿Correcto? Entonces, 24 más 20 va a alcanzar 44. ¿Correcto? Entonces, 20 es lo que tenemos que saber el valor por aumentado. Acá está mal, acá tiene que ser 20 nuestra regla de 3. Correcto, no podemos colocar todo el bicarbonato porque solo el exceso es lo que vamos a calcular, como estamos calculando. Entonces 20 por 7, 140 dividido 10, 14. Entonces nuestro exceso de bicarbonato es 14. Le colocamos a nuestro rango inferior y superior y tenemos nuestra compensación, rango de compensación esperado. Y ya te fijas en tu bicarbonato, en tu PCO2, perdón. Si tu PCO2 está por arriba de este rango, descompensada. Si tu PCO2 está por debajo de este rango, mixta. Si está entre este rango, está compensada. Lo mismo, ¿está bien? Es lo mismo, solamente acá cambia. ¿Está bien? Cuando todo está aumentado, alcalosis metabólica. Todo aumentado, alcalosis metabólica. Todo está aumentado, alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria. Está fallando tu sistema. Si es respiratoria, lo que falla es tu riñón, ¿correcto? Como habíamos visto ya. Alcalosis, aumento de pH, ¿correcto?
el riñón está fallando, correcto, vas a tener disminución de tu bicarbonato, correcto, por absorción. Y tu CO2 también va a estar disminuido, correcto. Alcalosis respiratoria por ser en sentido opuesto nada más, ¿está bien? Entonces en la alcalosis respiratoria lo que vamos a formar es una base, correcto, esa es la formación. Entonces la PCO2 va a estar disminuida y la compensación es la misma, ¿está bien? Solamente que en la respiratoria vamos a tener compensación aguda y crónica, lo que ya hablamos. Cuando hablamos de respiratoria, hablamos de compensación aguda y crónica. Cuando hablamos de aguda, hablamos de 2000 equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener nuestro rango normal, nuestro valor y le sumamos. Mayor a esto, alcalosis mixta. Menor a esto, alcalosis descompensada. Luego tenemos la alcalosis respiratoria, acá tenemos ejemplos. Un poco. Sería otro ejemplo para que puedan practicar, van a analizar también su rango y después van a fijarse nada más ya en su nivel de bicarbonato, ¿correcto? Si cae en el rango, compensado. Si es mayor, mixta. Si es menor, descompensada. El mismo ejercicio, ¿está bien? Como ya dijimos, la alcalosis disminuye la actividad neuronal. Entonces lo que va a producir es una inhibición. Tu paciente se va a morir por una inhibición, correcto. Va a entrar en coma y se va a morir si no tratas. Y la alcalosis va a hacer lo opuesto. Va a hiperexcitar a la célula. Va a producir una hiperexcitabilidad. Tu paciente con alcalosis puede convulsionar. Tu paciente con acidosis va a entrar en coma de vos. ¿Entiendes la diferencia? Perfecto, entonces este es un contenido importantísimo. Espero que, si es posible, investiguen más. Ahora vamos a ver los sistemas dispersos. Una clase cortita, bien rápida. Con respecto a los sistemas dispersos, ¿está bien? Tenemos que saber que los sistemas dispersos son una forma de materia. O sea, una forma como podemos encontrar las diversas sustancias de la naturaleza. Eso es sistema disperso. Una forma de materia o una forma como encontramos las sustancias. Materia ya saben que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, forma, peso, volumen. Eso es materia. Se puede observar y se puede medir. Y para estudiar la materia tenemos una serie de divisiones. ¿Está bien? En base a diferentes criterios. La materia vamos a clasificar a su vez en dos grandes grupos, que son las sustancias puras y las sustancias y los sistemas dispersos. Sustancias puras y sistemas dispersos. Las sustancias puras son aquellas cuya composición no podemos modificar con condiciones físicas. No se puede descomponer en otras sustancias más simples, en otras palabras. Lo que serían, por ejemplo, los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre elemento químico y compuesto químico? Elemento químico es una sustancia que está formada por un conjunto de átomos y tiene igual cantidad de protones. Eso es un elemento químico.
y que no se puede disociar en una sustancia más simple. Un elemento ya no puede disociar en otros elementos, ¿entiendes? No puedes disociar un potasio en dos elementos diferentes, ¿correcto? Potasio de potasio, no se puede disociar en un elemento más simple. Eso es un elemento químico, ¿correcto? Cualquier cosa que vos le hagas a este potasio no vas a descomponer en este potasio no vas a descomponer, por ejemplo, en un sodio. Pues no existe, ¿correcto? Se puede componer una sustancia más simple. Eso es un elemento. Un compuesto, sin embargo, es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Esto podemos disociar en un sodio y en un cloro. ¿Correcto? Entonces, eso es un compuesto. Con respecto a los sistemas dispersos, para estudiar a estos sistemas dispersos vamos a llevar en cuenta dos criterios. Uno va a ser el criterio óptico y otro va a ser el tamaño de nuestra partícula. Con respecto al criterio óptico, vamos a tener dos tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Pueden fijar en una imagen como una mezcla homogénea, por ejemplo, la sal en agua. ¿Correcto? ¿Qué sería una mezcla homogénea? Homo viene de igualdad. ¿Correcto? Entonces, la mezcla no se nota, no se distingue los componentes. Se mezclan y no se distinguen los componentes. Hetero viene de desigualdad. Correcto. Entonces, una mezcla heterogénea va a ser donde la composición no va a ser uniforme y se va a poder distinguir una de otra. Esa es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, el aceite con agua. Se puede distinguir el aceite del agua. Forma con la vista. ¿Está bien? La sal, cuando mezclas con el agua, no vas a distinguir. Ahí está una molécula de cloro, o sea, ahí está el cloruro de sodio, o sea, la sal, y ahí está el agua, porque se mezclan. ¿Está bien? Esa es una mezcla homogénea. Después también otra, ¿cómo se dice? Otro criterio para estudiar estos sistemas dispersos va a ser el tamaño de la partícula. Dos criterios, el óptico y el tamaño de la partícula. ¿De qué va a depender el tamaño de la partícula? El tamaño de la partícula, cuando nos referimos a tamaño de partícula, nos referimos al tamaño de las partículas de la fase dispersa y la fase dispersora. Y según estas clasificaciones tenemos soluciones, tenemos coloides y tenemos suspensiones, según el tamaño de la partícula. Ahora, si me preguntan qué es la fase dispersa, la fase dispersa es la sustancia que se disuelve en la fase dispersora. Y la fase dispersora es la sustancia que va a disolver a la fase dispersa. Como pueden fijarse acá en la imagen, ¿cuál creen que va a ser mi fase dispersa y cuál va a ser mi fase dispersora? La leche va a ser mi fase dispersora, porque va a disolverle al café. El café va a ser mi fase dispersa. ¿Por qué? Porque se va a disolver dentro de la leche. ¿Se entiende? Un ejemplo. Entonces tenemos soluciones que son partículas, ¿verdad? De la fase, o sea, las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño ínfimo, menor a 1 milímetro, 1 nanómetro, pero no pueden ni siquiera ser observados estas soluciones, también menor a 1 nanómetro de la fase dispersa. Lo que dimos como ejemplo, sal en agua. No puedes diferenciar cuando mezclas la sal con el agua, ¿está bien? ¿Por qué? Porque sus partículas son tan pequeñas, ¿está bien? Que se disuelven y no se pueden más observar. Los coloides, sin embargo, son partículas de mayor tamaño. O sea, ¿qué son de mayor tamaño? Su fase dispersa, ¿correcto?
que sería el polvo ese para preparar la gelatina, esos cristales. Esa es la fase dispersa. Y la fase dispersora de la gelatina va a ser el agua, donde vas a mezclar. ¿Correcto? Y la suspensión es una mezcla heterogénea formada por un polvo en el cual este polvo no es soluble en nuestra fase dispersa, que sería nuestro medio líquido. ¿Correcto? Y el tamaño de la fase dispersa es mayor a 100 nanómetros. Si se fijan, entonces clasificamos según el tamaño. Como pueden ver, la solución es menor a 1, los coloides de 10 a 100 y las suspensiones mayores a 100 nanómetros. ¿Correcto? Entonces, otro criterio de clasificación de los sistemas dispersos es el tamaño de la partícula, como vimos. Tamaño de la partícula, el tamaño de la fase dispersa y el óptico. Dos criterios para estudiar los sistemas dispersos. Tenemos ejemplos nada más. ¿Está bien? Por ejemplo, ejemplo que tenemos acá, la gelatina. La gelatina va a tener una fase dispersora, que va a ser líquida, que va a ser el agua, y una fase dispersa, que va a ser el sólido, ¿correcto? Que se va a mezclar con la fase dispersora para formar la gelatina. ¿Se fijan? Entonces la fase dispersora es la que va a disolver a la fase dispersa. Y la fase dispersa es la que se va a disolver en la fase dispersora. ¿Correcto? Esta es la clase de sistemas dispersos, ¿está bien? Espero que esta clase es cortita, comprendido los conceptos, por ejemplo, por lo menos de los sistemas dispersos. Ahora quiero que vayan colocando sus nombres, ¿está bien?